Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Cristo en nuestra familia. Hoy, jueves 21 de septiembre del año 2023, le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente. Le damos gracias a Dios por permitir reunirnos aún a la distancia para poder compartir de las cosas que, de acuerdo a la palabra del Señor, son las cosas verdaderamente importantes, y es su palabra. Le damos gracias al Señor, porque no podríamos el día de hoy estar aquí si no hubiera sido por su misericordia. Dice su palabra que Él nos rescató, que Él envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, en propiciación por todos nosotros, para que el día de hoy tuviésemos esperanza bendita de vida eterna. En el principio de los siglos, nuestro Señor estableció con el Hijo un plan para rescatar a la humanidad. Una humanidad que se había separado del amor de Dios, se había separado de la voluntad de Dios. Dios en el proceso le dio al hombre la capacidad de tener libre albedrío, de tener la capacidad de tomar decisiones. Pero en el conflicto de los siglos, el hombre fue engañado. Y al ser engañado con sus acciones, se separó del Señor. Y dice la palabra que estábamos condenados a muerte, aunque a veces no podamos entender lo que esto significa, estar condenados a la muerte eterna. No podemos comprenderlo porque no pensamos en ello en el día a día. Alguien diría, ¿y para qué voy a estar pensando en algo negativo? En el punto de vista, pensamos que en la vida nunca van a ocurrir cosas que pueden hacernos sentir triste, que pueden lastimarnos, que pueden confundirnos, que pueden dañarnos, que pueden engañarnos. Pero la naturaleza caída del hombre implica todo esto. En la naturaleza caída del hombre, hoy prácticamente podemos ver a través del mundo que el mundo está casi en anarquía. Guerras, violencia, hambrunas, conflictos, situaciones conflictivas del ser humano. Y pareciera que la lista puede ir creciendo y pareciera que no hay esperanza. Pero la esperanza fue establecida desde hace 2000 años. Dios estableció un plan para que todo aquel que quiera venga y coma del pan de vida eterna, venga y beba del agua de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. Nuestro Señor Jesucristo es el agua de vida eterna. Creer o no creer es una situación que nos pone en la reflexión y en el pensamiento, establecer qué tanta validez le doy en el día a día. La mayor parte de nosotros, hablo de nosotros los latinos, los mexicanos, generalmente venimos de una familia que puede tener un papá, una mamá, o puede no tener papá o no puede tener mamá, que esté en esa familia. Y la persona empieza a crecer, empieza a desarrollarse en el ir y devenir de todas las cosas. Con el paso del tiempo empieza a tener un proceso de desarrollo, un proceso de madurez. En el proceso de madurez pareciera que todas las cosas son muy parecidas entre todos nosotros. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y un día envejecemos y finalmente morimos. No pensamos en esto porque vivimos en el día a día. No estamos preocupados en el qué habrá de pasar. Pero Dios, a través de su propósito, Él quiere que nos detengamos
reflexionemos y pensemos en ello. Que pensemos que nuestra vida tiene un tiempo para nacer y tiene un tiempo para morir en esta vida. Y en ese proceso, Dios quiere que podamos entender, conocer, comprender que después de nuestra muerte física hay una vida eterna. Hay una vida eterna. El entenderlo y comprenderlo tiene que marcar un cambio en nuestras vidas. El entender y comprenderlo tiene que marcar una manera distinta de enfocar las situaciones diarias de nuestra vida, cómo las comprendemos, cómo las entendemos. Y en el proceso de comprender y entender los propósitos de Dios, esto tiene que marcar en nosotros una manera distinta de vivir. En su palabra Dios dice, arrepentíos y convertíos. Recuerdo cuando era niño, uno de mis familiares, mi hermano específicamente, él decía, pues me hablan de mis pecados y pues yo cuáles pecados, yo no tengo ningún pecado, yo soy un niño, yo no tengo ningún problema. La realidad es que crecemos como adultos y seguimos pensando como niños. No logramos entender exactamente el proceso de madurez y mucho menos el proceso de madurez en la palabra del Señor. Y para hacerlo más complicado, cuando hablamos de Dios, entramos en un conflicto muy importante, porque las personas empezamos a hablar de religiones, personas empezamos a defender una religión o la otra, empezamos a tratar de ver cosas buenas en una religión y cosas malas en otra, y perdemos la perspectiva, no podemos comprender que Dios no es un Dios de religiones, que Dios lo que quiere es establecer una relación personal con cada uno de nosotros, específicamente una relación con cada uno de nosotros, en la cual Dios está particularmente interesado, aun siendo Dios, de que le conozcamos, de que sepamos quién es Él, de que conozcamos sus atributos, de que podamos comprender en medio de eso que no podemos comprender quién es Dios y qué significamos nosotros para Él. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Mientras no logramos comprenderlo, en el día a día tenemos circunstancias que pueden traernos alegría, pero también hay circunstancias que con alguna frecuencia nos traen tristeza, nos traen dolor, nos traen angustia, nos traen preocupaciones, muchos escenarios de distintas maneras. Particularmente Cristo en nuestra familia, ustedes lo saben, surgió de una necesidad que Dios puso en nuestro corazón. Un día, reflexionando, consideraba yo el ser médico fue ir a la escuela y aprender muchas materias y luego ir a un hospital y adquirir experiencia clínica, y ahora que hay un conocimiento y hay una experiencia clínica, el propósito final es simplemente dialogar con personas que tienen necesidad, hacer un ejercicio, establecer una problemática y tal vez pensar en las posibles situaciones para esa situación problemática de enfermedad que tiene una persona. Y yo consideraba, y eso es todo. Así de simple. En el proceso en el que Dios permite que tengamos un proceso de madurez, fui entendiendo que el ser humano no es simplemente un cuerpo, no es simplemente un conjunto de músculos, de huesos, de órganos, va más allá. Y yo pensaba que qué más era el hombre, qué más era el ser humano, qué es lo que me hacía hablar, qué es lo que me hacía sentir, qué es lo que me hacía reflexionar, qué era lo que permitía que nosotros podamos comunicarnos con otros de la misma manera,
personas que ciertamente tienen soplo de vida y por eso vivimos y existimos. Así lo dice Dios, así lo expresa en su palabra. Si vivimos, vivimos porque Dios así lo ha establecido. Y si morimos, morimos porque simplemente Dios así lo ha establecido. No depende de ninguna voluntad humana. No hay nadie quien diga, ahora voy a vivir y ahora voy a morir. Todo está en las manos de Dios. Pero si yo no conozco a Dios, si yo no creo a Dios, si no hay entendimiento de quién es Dios, no puedo comprenderlo y no puedo entenderlo. De tal manera que cuando llega el día difícil, pareciera que no tengo esperanza, pareciera que no hay medicina para mí de ningún tipo. Y entender esto, hoy sigo tratando de comprenderlo, y hasta donde he comprendido, sé que somos un estuche de carne, de huesos, de músculos, de órganos, y dentro de ese estuche vive un alma. Vive un alma que me permite pensar, que me permite sentir, que me permite comunicarme con los demás. Y entiendo también que hubo un momento en el que algo que escapaba a mi entendimiento sopló sobre mi vida aliento de vida y empecé a existir. Sopló aliento de vida. Puedo estar equivocado, pero eso me lleva a la conclusión de que somos un cuerpo, un alma y un espíritu. En algunos pasajes de la Biblia sí lo habla, en otros simplemente dice que somos un cuerpo y un alma. Personalmente me quedo con la primera. Somos un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Qué otras cosas vamos aprendiendo en el proceso? Que este cuerpo un día, en el proceso en el que va envejeciendo o se muere, este cuerpo no va a ningún lado. Quizás hemos asistido a lugares en donde hay personas que han fallecido y se encuentran en un recipiente en donde tendrán un curso de acuerdo a la ideología y a la cultura de las personas. Y ahí está. Es un cuerpo inerte, está frío, ya no hay expresión, ya no hay absolutamente nada. Y uno se pregunta, ¿y dónde está lo que le hacía hablar? ¿Dónde está lo que le hacía comunicarse? ¿Dónde está lo que le hacía sentir? ¿Dónde está lo que le hacía pensar? Y eso es el alma, es el alma. Y el alma vive por la voluntad de Dios. Entender esto debe ponerme en una posición en la que yo necesariamente tengo que ir más allá, pero pareciera que nadie quiere ir más allá. El ir más allá implica, quiero conocer a Dios, quiero saber quién es Dios, quiero comprender cómo Dios ha estructurado esta manera de vida que yo conozco, quiero conocer más. Y solo hay un lugar en el que podemos conocerlo. En el proceso, personas pueden decir, ¿y cómo sé que tú tienes la verdad? ¿Cómo sé que en tal cultura y tal libro esta no es la verdad? ¿Cómo sé que en otra cultura tal forma de pensamiento y en tales escritos no es la verdad? ¿Por qué tú dices que esa es la verdad? La palabra de Dios dice que Él se ha revelado y que ha dejado manifiesto quién es Él, para que no haya duda de su existencia y de su presencia. Para nosotros, un pensamiento que viene con frecuencia y que tengo oportunidad de platicarlo con ustedes, yo les pregunto siempre y les hago ver, ¿se ha puesto a pensar que el sol sale por el mismo lugar y se mete por el mismo lugar? En la mañana sale por un punto y en la tarde se mete por otro punto. Que la luna tiene un tiempo llamado ciclo lunar, que es cada 29 días, en la cual va teniendo ciertos cambios. Que en el mundo hay 4 estaciones. No hay un solo año que sean 5 o 6 o 2 o un año en el que esto se invierta, que después del invierno venga el verano y después del verano venga la primavera.
Todo lleva un orden. Y me sorprende cuando en la palabra de Dios así está expresado. Dios puso ese orden. La palabra de Dios dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo es posible que yo pueda dudarlo entonces y pueda no comprenderlo, no entenderlo? En el ir y devenir del tiempo, ciertamente nuestra generación no piensa igual que la generación de hace 2000 años, ni que la generación de hace 6000 años. Aún en nuestras generaciones, las personas que tendrán mi edad más o menos no tienen un mismo pensamiento que el que tienen nuestros hijos y el de nuestros hijos al de nosotros. Pero hay hechos comunes. Los hechos comunes y puntuales, nadie los puede cambiar. Lo cierto es que nacemos y morimos. Lo cierto es que hay un día y hay noche. Lo cierto es que hay un sol y hay una luna. Lo cierto es que hay 4 estaciones. Lo cierto es que el ciclo de la vida se da en todas las manifestaciones de la vida, en un proceso que es parecido y similar al de todos los seres vivos. Son fecundados, nacen, crecen, se reproducen y mueren. A mí me toca creerlo. Y el pensarlo así es porque en el proceso a veces se conforma en nuestra mente un Dios que está muy alejado de lo que verdaderamente es Dios. Y entonces creamos un Dios para nuestra imaginación. Creamos un Dios que pensamos que debe de funcionar de determinada manera, aún desde el punto de vista religioso o cultural. Nos imaginamos que ese Dios debe de funcionar de determinada manera. En nuestro diario vivir pensamos que ese Dios es como una carta de un buffet de un restaurante, en el que usted abre la carta y encuentra un menú en el cual vienen señalados diversos platillos con sus precios y en el cual usted dice, hoy quiero esto, mañana quiero esto otro. Tristemente a veces pensamos que hablar de la palabra de Dios funciona exactamente igual. No podemos entender que no funciona así. Personas caminan y dicen, bueno, tengo un problema y si Dios existe, quiero ver que ese problema se solucione. A veces en la misericordia de Dios, para que esa persona pueda acercarse a Dios, a veces Dios permite manifestaciones, circunstancias en que a la persona le son tan evidentes que no puede negar que es la presencia de Dios. Pero no funciona así. Dios puede usar esas circunstancias. No es un Dios a la carta. Y en la medida que yo puedo comprender quién es Dios, entonces yo puedo esperar cosas conforme a la voluntad de Dios. Necesito conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es mi voluntad? ¿Son las cosas que existen en mi mente conforme yo veo la vida? Esto es manifiesto a nosotros dependiendo de la edad que podamos tener. Con relativa frecuencia yo tengo la oportunidad de que me ayudan en el consultorio algunas personas muy jóvenes y cuando vienen algunos pacientes que no son tan jóvenes y que están cerca de los 50 años o han rebasado los 50, a veces hablamos de algunos aspectos culturales que están ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, cuando uno les pregunta, ¿está bien que 2 personas que sean del mismo sexo puedan establecer una relación sentimental y emocional? Cuando le pregunto a la persona que tiene más edad, me dice, no, yo creo que no. Cuando le pregunto a la persona que tiene menos edad, dice, pues allá ellos, o sea, eso depende de ellos, eso no importa. Y cuando uno va a la Escritura señala una situación muy determinada. No hay lugar a dudas. Y como eso hay muchas cosas más, no hay lugar a dudas. Pero ¿cómo puedo saberlo si yo no conozco la palabra?
¿Cómo puedo saberlo si no reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cómo puedo saberlo y aceptarlo si no acepto que el Hijo de Dios vino a dar su vida por mí? ¿Cómo puedo saberlo y aceptarlo si me cuesta trabajo pensar que ese hombre que murió en esa cruz y fue sepultado y estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, resucitó? ¿Cómo puedo considerar que ese hombre, después de resucitado, haya estado 40 días y 40 noches entre sus discípulos? ¿Cómo puedo considerar que una vez que pasó ese tiempo, Él les dijo: ahora es tiempo que yo me vaya? Voy a la casa de mi Padre porque quiero que sepan que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Él lo dijo. La pregunta es, ¿ahora lo creo? Creo que hay una morada para mí en el cielo. Creo que hay una morada en la casa del Padre para mí. O simplemente ni siquiera lo considero. Simplemente pienso que la vida es esta, abro los ojos y está la vida, y un día cierro los ojos y ya no hay vida y se acabaron todas las cosas. Pablo señala que si no hay nada, entonces comamos y bebamos, que al cabo moriremos. Hagamos lo que queramos. Comportémonos de la manera que querramos comportarnos, porque al cabo no importa nada. Pero cuando usted conoce a Dios, cuando usted conoce verdaderamente a Dios, usted empieza a entender el sentido de la vida. Yo quiero que me acompañe a una proclamación que hemos hecho anteriormente. Dios la ha puesto en mi corazón. Particularmente en esta semana tuvimos 2 personas que fueron llamadas delante de la presencia de Dios. Debo confesarles que personas que tenían algún tiempo y que se va creando cierta empatía, cierta amistad, y que cuando esto ocurre, de repente me quedo sin palabras, me quedo, bueno, ¿y ahora qué les digo? ¿Cómo los animo? ¿Cómo los exhorto? Aún conociendo algunos pasajes de la palabra. Y cuando encuentro algunos pasajes en la palabra y se los envío, aún yo me quedo pensando si estoy haciendo lo correcto y si esto los va a animar, les va a hacer comprender que está dentro de la voluntad de Dios. Después de reflexionar, llego al punto para decir: Señor, perdóname, porque yo solamente soy un hombre, igual que todos los demás, con limitaciones. Tú eres Dios, tú eres el que establece el tiempo de todas y absolutamente todas las cosas. Pero lo que sí Dios quiere que mientras yo viva, haga, es hablar de sus maravillas y sus milagros. El día de hoy abrió usted sus ojos, eso es un milagro, es una maravilla. El día de hoy usted pudo contemplar las cosas que Dios hizo con sus manos, usted pudo contemplar el cielo, pudo contemplar las nubes, quizás vive en un lugar en el que está lloviendo y hay agua, quizás puede contemplar el canto de los pájaros. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no se para y reflexiona y medita y escucha el canto de los pájaros o de las aves? ¿Cuánto tiempo ha pasado que no se detiene usted y escucha el sonido del viento al pasar por los árboles? Y el pensar en todas estas cosas, esto debe de llevarnos necesariamente al punto para decir: gracias Dios, porque hoy sé que tú existes. Gracias Dios, porque hoy sé que de tal manera amaste al mundo que has derramado tu misericordia sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias Dios, porque entregaste a tu Hijo en sacrificio para que el día de hoy yo pueda tener esperanza bendita de vida eterna. Y gracias Dios, porque aún en el proceso tú me das conocimiento, me das comprensión de las cosas que tú quieres que yo aprenda, entienda y comprenda en este mundo, para que yo camine conforme a tus propósitos y no conforme al deseo de mis emociones, al deseo de mi corazón. Y que al entender cuáles son tus propósitos,
Yo sé que eso es bueno y agradable para ti. Hay tantas cosas por agradecerle a Él, tantas menos por las cuales quejarnos, aunque a veces hacemos lo contrario. Y esta proclamación es una proclamación que yo le exhorto, le invito a que usted la haga. Ya la hemos hecho anteriormente, que resume un poco de lo que estamos diciendo. En esta proclamación empieza hablando de Dios y diciendo: solamente tú eres Dios, no hay otro Dios, no hay muchos dioses, eres el único Dios, eres un Dios justo, eres un Dios salvador, eres un Dios que en el proceso que quizás no pueda yo entender, eres un Dios Padre, eres un Dios Hijo y eres Espíritu Santo. No es que haya tres dioses, tres manifestaciones de la misma persona. Y en el proceso, tú permites que yo pueda venir para reconocerte y para adorarte. Y entonces vengo hoy delante de ti, Señor, para reconocer que tú eres Dios y para pedirte que me ayudes a identificar todo aquello que me separa de ti, y todo aquello que me separa de ti, hoy entiendo que es un ídolo. Y pueden ser muchas cosas, no necesariamente algo físico, algo de madera, algo de piedra, no necesariamente. Todo lo que me separe de tu perfecta voluntad, todo lo que me separe de ti es un ídolo. Pero yo quiero hacer tu voluntad y yo quiero hacer tus propósitos. Permíteme venir delante de ti en completa voluntad, Señor, y en libre albedrío para someterme a ti y a nadie más, para someterme a ti en total obediencia. Y al hacerlo, que tú me permitas entender y comprender que mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, yo he dejado de estar bajo la maldición, bajo la muerte eterna, para pasar a la bendición y a la esperanza bendita de vida eterna. Te agradezco, Dios, te agradezco por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco por su muerte en la cruz. Te agradezco, y al entenderlo, yo entiendo y comprendo que he sido perdonado de todas mis maldades, de todas mis iniquidades, de todos mis pecados, y que al haber sido perdonado me permite a mí dar un giro a mi vida para apartarme de las cosas que no son agradables delante de ti y reconciliarme contigo. Hoy entiendo que ese sacrificio fue completo y fue suficiente, y que con su muerte y sacrificio hoy tengo esperanza bendita de vida eterna. Al entenderlo, al comprenderlo, vengo delante de ti para que en tu exhortación hecha a través de la oración maestra, la oración perfecta del Padre nuestro, yo quiero venir delante de ti y hacer un recuento de mi vida, hacer un recuento de las personas que se hayan levantado para señalarme, para juzgarme, para maldecirme, que hayan orado en contra mía, que hayan buscado lastimarme o rechazarme. Tráelas a mi mente, Señor, y en la medida que las traes a mi mente, déjame decir de todo mi corazón que yo las perdono. Déjame decir que yo las perdono en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es bueno y es agradable delante de ti, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, cuando lo estaban insultando, vituperiando, cuando lo lastimaban físicamente, cuando blasfemaban contra Él. Él los veía con tus ojos, con los ojos de amor, para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos.
De la misma manera, permíteme a mí hacer lo mismo para limpiar mi corazón, Señor. Y después de haberlos perdonado, entonces, Padre, de la misma manera, permíteme bendecirlos. Permíteme bendecir a los que me maldicen. Permíteme bendecir a mis enemigos. Permíteme bendecir a los que buscan mi mal o buscan hacerme daño, a los que me aborrecen, a los que me persiguen. Permíteme orar por ellos, Señor. Porque solo así yo podré entender que verdaderamente me estoy convirtiendo en tu Hijo para pertenecer a la familia celestial y convertirme en coheredero con nuestro Señor Jesucristo de todas las cosas, dice tu palabra. Y entonces, cuando esto ocurre, yo puedo levantarme en tu palabra para tomar la palabra y hacerla mía. Una vez que me he limpiado, una vez que he tomado la decisión de hacer un cambio en mi vida, dejar las cosas que me apartan de ti para hacer las cosas que son agradables delante de ti, entonces, Señor, yo sé que puedo levantarme y tomar todas esas promesas que tú tienes para mí en tu palabra. Permíteme, Señor, conforme a tu palabra escrita en el libro de Santiago, que dice resistir a Satanás y éste huirá. Permíteme expresar, Señor, que yo le resisto todas sus mentiras, todas sus presiones, todas sus acusaciones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en la medida que yo rechazo, resisto, Señor, yo sé que tú eres el que me sostiene. Yo sé que no tiene el espíritu de maldad ninguna parte, ni tiene derecho sobre mi vida, porque ahora soy hijo tuyo. Nuestro Señor Jesucristo así lo dice. Una vez que rescató el acta de los decretos en donde yo estaba condenado y que ahora dice, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al hacerlo, permíteme tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y en la mente de nuestro Señor Jesucristo no hay espacio para la angustia, no hay espacio para la depresión, porque ahora yo puedo poner mis ojos en ti en todo momento. Y al hacerlo, eso cambia mi circunstancia aun cuando yo esté en este mundo. Te pido que hagas resplandecer sobre mí tu rostro, te pido que me bendigas con la bendición que has bendecido a tus siervos, aquellos que decidieron creerte, aquellos que decidieron seguirte, aquellos que decidieron hacer tu voluntad y que tú los bendijiste, Señor, en prosperidad, en salud, en reproducción, en amistad y en favor contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Pensando en esas personas que han sido llamadas delante del Señor, el Señor me llevaba a estos pasajes que voy a enumerar ahorita y luego pasamos a la conclusión de ellos. Aun cuando yo creo en el Señor, en el día a día habrá circunstancias que me hagan dudar. En el día a día habrá circunstancias que me duelan y que me lleven incluso a expresar enojo contra Dios, que me lleven a pensar que no merezco el favor de Dios o que he hecho algo que hace que esté recibiendo un castigo. Si yo conociera a Dios, entendería que todas las cosas están dentro de su perfecta voluntad. Salmo 13, del versículo 1 y 2, el salmista está diciendo, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro y tu favor de mí? ¿Hasta cuándo pondrás consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo quitarás la tristeza de mi corazón?
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no escuchas las palabras de mi clamor? ¿A quién diría, castillo mío, roca mía, fortaleza mía, si no es a ti? Incluso a todos aquellos que saben que yo te sigo y te reconozco en mi vida, dicen, ¿dónde está ese Dios en el que tú crees? ¿En dónde está ese Dios en el que tú crees? Pero ciertamente yo sé que tú eres Dios, eres el Dios Salvador, eres el Dios que me sostiene, eres el Dios que me guarda, eres el Dios que me protege, eres el Dios que tiene promesas para mi vida, aunque yo no pueda comprenderlo. Ayúdame, Señor, ayúdame en el proceso, ayúdame a clamar permanentemente y a no decir que tú no escuchas, sino saber que tú estás escuchando y que tu respuesta, aunque tardare, llegará. Ayúdame, Señor. No estés lejos de mí. No te escondas tu rostro de mi vida. Ayúdame, Señor. Respóndeme. Respóndeme por amor. No escondas de mí tu rostro. Creo que esto expresa algunas de las situaciones por las que pasamos en el día a día y sobre todo cuando un familiar cercano ya no está con nosotros. Cuando clamamos y no obtenemos respuesta, pareciera que Dios no responde. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová, guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres, no te alteres de ninguna manera. Deja el enojo, deja la ira y no te exaltes, no te apartes de la voluntad de Dios. Y Dios te dirá, aunque no me escuches, mantén la calma. Aunque no me escuches, mantén la esperanza. Aunque no me escuches, sigue buscando mi rostro. Aunque no me escuches, sigue alabándome. Aunque no me escuches, sigue adorándome. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 17, hay un rey. Ellos están a punto de librar una pelea contra un ejército enemigo. Y el rey habla a su pueblo palabras que Dios les dio y en las cuales Dios les dice, esténse quietos y vean la salvación de Dios para su vida. ¿Está usted pasando por una situación de angustia, de extrema tristeza? Quizás esta palabra es para usted. Manténgase quieto. Al decir manténgase quieto, más adelante nos da la respuesta. Mantenerse quieto no es no hacer nada. Mantenerse quieto no es mantenerse en una expectativa a ver qué pasa. Mantenerse quieto es simplemente estar y no estar. Dice, esténse quietos y vean la salvación de Dios para su vida. Esténse quietos y vean la salvación de Dios para su vida. No teman y no desmayen, porque Jehová vuestro Dios está con ustedes. Aún en medio de la tristeza, no teman, no desmayen, porque Dios está con ustedes. Dios está con ustedes. En Segunda de Crónicas 20:18 continúa diciendo, entonces, después de recibir estas palabras, Josafat inclinó su rostro a la tierra
Y asimismo todo el pueblo y todos los moradores de ese lugar se postraron delante de Dios, inclinaron su cabeza y adoraron a Jehová. Ciertamente cuando Dios dice, yo voy a hacer la obra, mantente en paz, Dios está exhortando para decir, póstrate ante mí y adora mi nombre, pronuncia mi nombre, que de tu palabra salgan palabras de exaltación y de adoración para mí, porque yo voy a hacer la obra. ¿Cuál obra? Quizás traiga paz a tu corazón en medio de la dificultad. Quizás haya cosas que ahora no puedes entender, pero que el Señor sabe que van a ocurrir. Para nosotros vivimos en el día a día, pero Dios está sosteniendo la eternidad. Conoce absolutamente todas las cosas. Hubo un hombre llamado José, lo conocen como José el soñador. Y desde que era pequeño el Señor le daba sueños y visiones, y él se veía como alguien que tomaba un lugar preponderante en la sociedad, un lugar en el cual él se veía encima de multitudes. Finalmente así fue, pero pasaron muchos años. Y en el proceso, este muchacho que tenía varios medios hermanos, vamos a decir que de alguna manera lo escondieron sus hermanos y le dijeron al padre que había muerto. Le llevaron su vestimenta manchada con sangre de un animal y le dijeron, un animal vino y lo devoró. En los siguientes días pasaron unos mercantes por ahí que iban rumbo a Egipto y entonces lo vendieron como esclavo. Llegó a Egipto y trabajó como esclavo. En algún momento estuvo en la cárcel. ¿Qué pensaría él? Y esos sueños que tenía, en el que Dios me decía que yo iba a tener un papel preponderante, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Acaso se ha secado su mano? ¿Acaso simplemente yo me lo imaginé y estaba en mi mente? Y lo que quiero decirle es, si usted está siguiendo a Dios, está buscando a Dios, ha buscado la palabra de Dios, hay palabra de Dios para usted, y Dios, en el proceso en el que usted le ha estado buscando, Dios trae para usted una visión. Aunque tarde, esa visión llegará. En algún momento este muchacho salió de la cárcel interpretando sueños, y después de hacerlo, fue nombrado el segundo más importante en Egipto en su tiempo para tomar decisiones. Y luego la historia continúa porque en su posición salvó a Egipto de una hambruna, vinieron sus hermanos, vinieron su padre y también hubo bendición para ellos porque había una gran hambruna en toda la región. Incluso en su reflexión él dice, no podía yo entenderlo, pero ahora sé que este era el plan de Dios. No podía venir de inmediato, de un día para otro, lo quiero ahora y lo quiero ya. Tengo que aprender a esperar qué es lo que Dios me está mostrando o quiere para mí. En el proceso quizás sea doloroso, quizás no puedo entenderlo, no puedo comprenderlo, pero Dios me alienta y me dice, confía, 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 confía en Dios y Él te dará las peticiones de tu corazón conforme a su voluntad, no conforme a tus peticiones o a tus emociones. Confía en Dios, confía y espera en Dios. Él cumplirá su palabra. Y si estás pasando por un proceso de angustia por la pérdida de un familiar, el Señor enviará un bálsamo sobre tu corazón, un bálsamo sobre tu mente, y habrá cosas que en la voluntad de Dios estén por ocurrir en tu vida si te mantienes confiado en la promesa del Señor.
En el Salmo 89:35 dice, porque he jurado por mí mismo, dice Dios, y no mentiré. Está hablando a David, pero esa palabra podemos tomarla nosotros. Y dice que nuestra descendencia será para siempre y que estaremos delante de Él. ¿Cómo podemos estar delante de Él? En la intimidad, buscando su palabra, a través de su palabra. No hay otra manera de encontrar a Dios si no es por su palabra. Busquemos a Dios mientras podamos encontrarlo. Busquemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, en el único lugar que podemos hacerlo y que es en su palabra que está escrita. Y Él ha prometido que hará realidad las promesas que están escritas en ese libro para nosotros, no de la manera que esperamos, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero el resultado final será que podamos decir que en Cristo verdaderamente soy más que vencedor, que en Cristo verdaderamente soy más que vencedor, e invocaré el nombre del Señor, invocaré el nombre del Señor, y su Hijo me dará la libertad para ir delante del Señor, para honrarlo, para alabarlo, para darle gloria. Y en la medida que lo hago, yo sé que tú traerás para mí la verdad, tu verdad, y que tu verdad me hará libre. Que el Señor los bendiga. Los esperamos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Que tengan muy buena tarde, que el favor de Dios esté con ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y de nosotros, y que la gracia del Espíritu Santo, le dé la fortaleza para superar las distintas aflicciones del día a día. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches.